Bueno, pues hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi survival. En este episodio estoy por esta zona porque la idea es... Yo no prometo nada porque a lo mejor empiezo este proyecto y después me canso, pero la idea es trabajar, en este episodio vamos a trabajar en esta zona de aquí. Pero antes os digo, como dije en el anterior episodio, pues voy a cambiar un poco la manera de hacer los vídeos con el objetivo de que haya más vídeos y más... pues, o sea, no haya tanto tiempo entre vídeo y vídeo. Entonces a lo mejor ahora al principio del episodio digo que vamos a trabajar en esta zona de aquí y después me canso de trabajar en esta zona de aquí y veis otra cosa distinta. Vale, pero no sé, estoy bastante motivado y tengo una idea para hacer pues todo por aquí. O sea, por esta zona de aquí, que está prácticamente vacía y me gusta mucho, me parece muy bonita esto de ir por aquí andando por la jungla y ver el acantilado de la meseta a la izquierda. Y pues no sé, se me ocurrió una idea que hacer y creo que va a molar. He estado terraformando un poco, haciendo el terreno más bonito y más para poder construir en esta zona de aquí. Es más smooth todo. Y he estado haciendo esto. ¿Por qué? Porque vamos a hacer aquí... La idea es hacer aquí un portal y todo por aquí, por donde estoy yendo, un camino que nos lleve por aquí, todo por aquí, por aquí, por aquí, hasta que conecte aquí con la salida norte de la base. Esa sería la idea. Pero no vamos a hacer solo un camino, sino que habrá distintos puntos de interés por ahí por el medio. Entonces esa sería la idea. Yo no prometo nada que lo vaya a hacer, pero ese es el objetivo. Entonces me voy a poner ahora a trabajar aquí en este portal que lleva... O sea, no lo voy a hacer, lo tengo diseñado ya. Y es más, lo tengo diseñado desde hace 2 años. Va a hacer ahora en unos meses 2 años de que diseñé por primera vez este portal. Seguro que hay alguien que está viendo este vídeo que le suena cuando lo tenga acabado. Entonces, nada, me pondré a hacer el portal y pues nos veremos en futuros clips. Vale, vamos a venir por aquí, pasada la montaña esta, que ya es súper conocida. Si os preguntáis qué tengo aquí, pues tengo desperdigados por todo el mundo un montón de pues mobs que conseguí en Halloween. Y pues como aún no tengo un sitio al que llevarlos, pues los tengo por ahí sueltos. Pero la idea de este episodio es hacerles un sitio para tenerlos todos juntos, porque tengo ese... Tengo ahí pues ese, más hacia allá tengo otros, más hacia allá tengo otros. En el Nether tengo también algunos desperdigados. En la fortaleza tengo los withers con calabaza. En el desierto tengo los husks. En la nieve los strays y en fin, o sea, están cada uno en su casa. Y lo que voy a hacer va a ser coger madera, tanto de esta de roble como de abedul, porque las voy a necesitar a la hora de construir el portal. En el episodio anterior necesité un montonazo, no os hacéis a la idea de la cantidad de madera de abeto que necesité para hacer la biblioteca. O sea, a lo mejor tuve que talar 100 abetos de estos, de los grandes, de los que se hacen con 4 saplings, o incluso más. O sea, necesité una cantidad de madera increíble. No me imaginaba que iba a necesitar tanta. Pero bueno, a ver, esto es un portal, no voy a necesitar mucho, pero a lo mejor esta parte del bosque sí que la dejo calva.
Bueno, pues ya tengo aquí acabado el portal. Alguna gente habrá visto este portal antes y sabrá de dónde sale ese portal. Y otra gente no. Pero os lo explicaré más adelante en el vídeo. El caso, pues es un portal de arenisca principalmente colocado en una meseta. Aunque ahora os parezca que como que no encaja mucho, como que está un poco, pues, digamos, como que, pum, se sumonea ahí y ya está, como que no cuadra con el entorno. Tranquilos que, pues, haré que el entorno se adapte al portal. Pero, bueno, parece que está acabado, pero si hacemos así, pues, bueno, parece que no. Esto es porque lo tenía diseñado, pero solo tenía diseñado cómo se iba a ver por delante. Así que me falta hacerlo cómo se ve por detrás, que eso lo tendré que diseñar, pues, ahí, en el sitio. Pero, bueno, no será tan complejo como lo de delante. Así que, sin más, voy a diseñar la parte de atrás, que lo haré ya fuera de cámaras, porque no es que sea muy relevante. No sé por qué me va tan mal, la verdad. Y, y nada, y continuaré haciendo cosas por aquí. Vale, pues he hecho ya este camino de aquí todo, que sale de aquí del portal, va hacia aquí. Aquí tiene una bifurcación que aún no está hecha, ni la haré en este episodio, me imagino. Y después continúa por aquí y llega a la jungla. Y claro, aquí en la jungla, pues como es lógico, no puedo seguir con esta paleta de bloques, así que aquí hay que cambiar de paleta. Voy a coger esto. Entonces tengo aquí la nueva paleta y he hecho aquí esta granja de vines para hacer pues ladrillos de piedra musgosa. Así que voy a coger las que han crecido aquí en este rato. Y en vez de hacer ladrillos, lo que voy a hacer es ponerlas por aquí para que pues sea más eficiente esto. Entonces voy a coger esta shulker y vamos a empezar. La idea es que el camino pues vaya por donde están los bloques de Netherrack. Por ahí. Atraviesa aquí entre estos árboles, va por aquí. Y por aquí. Y iría por aquí y ahora giraría hacia aquí. Pero me quedé sin bloques de Netherrack y no lo pude acabar. Tengo tierra en esta shulker. O bueno, no tengo. Pues voy a coger porque a lo mejor en algún sitio hay como que terraformar un poco para que entre bien el camino o algo así. Entonces voy a coger aquí 5 stacks de momento y me voy a poner con eso. Bueno, pues he llegado a la base porque he acabado el camino, que llega pues hasta aquí, hasta la entrada o salida, depende de cómo lo ves, norte. Al final lo he dejado con esto, que al principio no me convencía, pero bueno, al final ha quedado así. Y así se vería todo desde el aire. Va todo por aquí, bordeando un poco el borde del bioma. Y aquí enlaza con este. La verdad, el contraste con el bioma me gusta más este como queda. Pero, o sea, me gusta porque contrasta mucho, así desde el aire contrasta mucho con el bioma. Y este desde el aire no me gusta tanto. Pero en cambio, al ir andando por él, me gusta más este que este. Pero bueno, no sé. Sin más, pequeño dato que a nadie le interesa. Puedo decir una cosa que no tengo ganas de hacerlo, se me ocurrió mientras que lo estaba haciendo. Y es actualizar el mapa que hay aquí. Uy. Por desgracia no se va a ver el portal porque no es tan grande el mapa y no hay espacio. Pero bueno, se va a ver un cacho del camino. Así que a ver, voy a coger estos 3 mapas. No sé, se ve bastante realista, eso sí. Y los colores así en el mapa también me gustan más los de este que los de este, porque este parece que solo tiene 2 colores casi.
Porque se ve un montón la prismarina clara, alumbra un montón y no sé. No me gusta tanto como se ve en el mapa. Parece que está hecho solo por dos colores. Pero bueno, pues eso. Es muy... es como muy natural. O sea, pues se adapta a la forma del terreno. Aquí es como que se deshace al llegar a la entrada. Y bueno, dejadme que coja cohetes por aquí. Tendríamos la primera parte de este proyecto que estoy haciendo en este episodio lista. Ahora faltaría la segunda parte, pero estoy algo cansado, voy a descansar. Y en el siguiente clip os cuento qué vamos a hacer aquí, porque esto no es solo un camino, ¿sabes? Va a haber más cosas. Bueno, pues este proyecto no son solo unos caminos y un portal. Si veis por aquí he hecho pues todos estos cuadrados por ahí por la meseta. Y diréis, ¿qué vamos a hacer aquí? Esta es la gran pregunta. Bueno, pues lo que voy a hacer aquí va a ser mi museo de mobs. Por ejemplo, en el Halloween del 2022, pues conseguí muchos mobs que solo salen ese día, con calabazas linterna y esas cosas. Entonces la idea es hacer aquí pues unas pequeñas cápsulas y meter a cada mob pues en una cápsula para pues tenerlos aquí expuestos. Y nada, eso sería. Hay un total de, creo que son 20 cápsulas. Tengo, si no me equivoco, 16 mobs, así que van a sobrar 4. Pero bueno, para futuros años conseguiré más. Y la idea es, en la meseta, colocar los mobs de Halloween, que tienen calabazas. Y después, por aquí, estas dos también cuentan como de meseta, porque están en el bioma de meseta. Y después por aquí, por la Sparse Jungle, la idea es colocar otras cápsulas, que no sean de arenisca, que peguen con estos materiales, en las que ponga, pues, mobs exclusivos que no son de Halloween. Por ejemplo, un creeper eléctrico o un esqueleto full iron que tengo por ahí. Y nada, esa es la idea. Me voy a poner a... Primero tengo que conseguir los materiales para hacer las cápsulas. Luego, supongo que os pondré un timelapse haciendo las cápsulas. Y después haremos lo más difícil del episodio, que es reunir a todos los mobs que están esparcidos por el mundo. Porque tened en cuenta que hay algunos que están por aquí. Aquí hay uno. Hay otros que están por allá. Hay otros que están en el Nether. Hay otros que están en la fortaleza del Nether. Hay otros que están en el desierto. Hay otros que están en la nieve. Y bueno, pues los hay que tener hasta aquí a todos. Así que nada, primero me voy a poner con las cápsulas.
me acaba de pasar aquí me acaba de doler un montón. Resulta que este Pigman tenía Campicablood y no lo sabía. Y creo que es el único Pigman Jack-o'-lantern que tengo. Voy a mirar en las coordenadas a ver si tengo alguno otro. Pero es que ya... es que... tú no me sirves ya. Voy a ahorrarme en infartos al corazón. Y voy a mirar si estos de aquí tienen o no Campicablood. No me jodas. Pero esto debe de ser un bug, ¿no? Me imagino. Pues no sé. Bueno, pues estoy aquí que tengo ya a todos los mobs. Los he traído a todos. Hay algunos que me ha costado mucho. Porque estaban muy lejos, como los Withers y tal. Pero los tengo todos aquí. Entonces lo que voy a hacer es echarles, pues, estas cosas. Porque, bueno, hay algunos que han sufrido, pues, daño. Y los quiero curar. Es que, a ver, no sé cómo hacerlo para... es que estos están todos muy separados, pero... yo creo que sí. Y ahora, ¿cómo me pongo el peto? Y echo otra, como por aquí. Y creo que ya estaría. Uy, ahí. A estos, pues... uno por ahí. Otra por aquí. Y otra por aquí. Y esta... para vosotros dos. Ahí está, supongo que les haría algo. Y como veis, tengo aquí ya en cada cápsula el mob que voy a meter en ella. Entonces, nada, solo toca ponerme a meter a cada mob en su cápsula. Bueno, pues estoy aquí en este barco con este señor que ha aparecido aquí porque le estoy rompiendo la ballesta, porque se les rompe la ballesta a estos señores y si estás en el barco pues las flechas no te dan. Pero bueno, ya acabaré de hacerlo más tarde porque os voy a contar que he colocado todos los mobs, cada uno en su cápsula, aquí con los carteles y nada. Más o menos este proyecto ya estaría acabado. Hay algunas cosas que os quiero contar, pero en principio... uf, qué verdad. En principio no creo que vaya a hacer nada más. Aquí tenemos un Stray Halloween. Aquí este señor, que es un Baby Pigman Jack-o'-lantern, que si os fijáis solo tiene una oreja. Solo tiene una oreja en este lado no tiene oreja. No sé. Y además le sale el hocico por ahí por fuera. Es que está sin actualizar. Está muy mal esto. O sea, no sé, no tiene mucho sentido, ¿sabes? Aquí tenemos un Husk Halloween. Un Husk normal, con calabaza normal. Este es de los mobs, por no decir el mob más especial que... bueno, están este y otro que conseguí este año, que es un esqueleto Jack-o'-lantern zurdo y además full cota de mallas. Como os podéis dar cuenta, tiene el arco en la mano izquierda y tiene el arco encantado, que no sé, eso es un plus. Tiene una armadura de cota de malla y tiene una calabaza linterna. Aquí tenemos un Wither Jack-o'-lantern. Los que son más relevantes los he puesto cerca del camino y los que son más como aquel zombie, es que es bastante normal, pues lo puse por allí más lejos. Aquí tenemos el Stray y el Husk, ambos Jack-o'-lantern. Me encanta porque la luz esta parece que no está encendida por culpa de la sombra del mob. Que aún así es que no tiene sentido que tenga sombra, porque no le da la luz por arriba. Bueno, no voy a hablar de eso. Aquí tenemos pues estos dos que no son tan importantes y los he puesto aquí. Y si seguimos por aquí, hay algunas cápsulas vacías, porque no tengo tantos mobs. Y bueno, pues por una parte me gusta que haya cápsulas vacías, porque así para los futuros Halloweens, pues ya tengo... a ver, conseguiré nuevos mobs y pues
ya tengo el sitio para conseguirlos. O sea, para meterlos. Ahí está el de la ballesta. Y bueno, pues tenemos por aquí. Este, por ejemplo, también le sale la nariz por ahí. Y un poco de cabeza. No sé. Es bastante gracioso. Un esqueleto. Este esqueleto me gusta, la verdad. Un esqueleto con calabazas. Son bastantes difíciles de conseguir para lo que cabría pensar. Este, igual, también tiene solo una oreja. Y aquí tenemos estas 3 cápsulas vacías para, pues, futuros mobs. Y esta también. O sea, hay un total de 3 cápsulas vacías. Os voy a enseñar una cosa que tengo aquí. Porque claro, no había pensado yo en eso. Así que... bueno, voy a ir a por cristal aquí a casa. No, voy un momento. Y vamos a venir por aquí. Porque tengo otro mob que es bastante especial y que está aquí. Pero que pues no se ve, no... Bueno, pues ahora sí que puede atravesar el portal ya. Mira que bien. Era un chicken jockey. Pero no sé qué le pasó al pollo. No sé, es que no le puse una name tag al pollo pensando que no hacía falta. No, porque que yo sepa, los pollos no despawnean. No lo sabía, la verdad. Entonces, pues, eso, era un chicken jockey. Era un chicken jockey, ¿verdad? O sea, es que... déjame mirarlo. Aquí en un... este que tenía... sí, es un... era un baby pigman... o sea, un chicken jockey pigman Halloween. Mira, ahí está el nombre. Y bueno, pues ahora lo llevaré para... es que como estaba montado en un pollo, no podía atravesar el portal. Pero... pues no sé qué le pasó al pollo. Se despawnearía, me imagino. Una pena. Vale, os voy a contar una cosa que se me ocurrió. Que no sé si va a funcionar. Y es ahogar a este zombie para que se convierta en ahogado. Pero no ahogarlo de esa forma, la verdad. A ver. ¿Y si ahora... coño, tengo la armadura rotísima ya por culpa de estas cosas. A ver. Así. Ahí, este zombie se debería de ahogar. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver si se transforma en un ahogado. Y si el ahogado también tiene la cabeza. Que sería lo más lógico. Pero bueno, Minecraft a veces nos sorprende de formas que... inimaginables, ¿sabes? Entonces, no sé, a ver qué pasa. Me acabo de dar cuenta de que no le puse etiqueta y como se me despone, va a ser un chiste bueno también. A ver, vamos a ponerle el nombre ya por si acaso funcionara, que sería... ahogado Jack O'Lantern 2022. Efectivamente, funcionó. Bueno, pues lo voy a llevar para allá. Y creo que tengo algún zombie también de Halloween por allí. Así que lo ahogaré también. Y haré que se convierta en un ahogado. A ver. A la luz del sol no se debería de ahogar. No, porque tiene la calabaza esa. A ver, voy a ir a dormir. Le voy a sacar el agua y vamos a ver qué pasa. Nada, no se ahoga. Perfecto, pues venga. Nos vamos. Bueno, pues he traído por aquí
a este señor, que la verdad mola bastante. Y tengo un problema, y es que no tengo otro zombie con, o sea, un zombie con calabaza normal para poner aquí. Aquí antes tenía el bebé Pigman Halloween, pero lo cambié porque me gustaba más este sitio para el ahogado y para el ahogado. Y el otro lo puse aquí. Y entonces solo fui a mirar por esta zona de aquí porque me sonaba que aún tenía pues algún mob de Halloween por ahí. Tengo aquí un creeper eléctrico que algún día... Uy, estoy un poco perdido por aquí. Tengo ahí estos dos creepers eléctricos que los moveré. Y tengo... Este es el único zombie que tengo. Y tiene una espada. Entonces no me gusta porque un ahogado con una espada no me gusta. Entonces pensé en coger el otro zombie que tengo allí, que es igual que este pero sin espada. Y... Pues eso, coger el otro zombie que tengo allí, ahogar ese y colocar este en el sitio del otro zombie. Pero tampoco me gusta porque el otro zombie no tiene nada en las manos. No me gusta que tenga una espada. Así que, pues nada. Será para el año ya. No sé, para el año tendré que conseguir un ahogado con calabaza normal. Pero no sé, ese no me gustaba. Prefiero no tener nada. Ahí tengo otro creeper eléctrico. Tengo un montón de creepers eléctricos, en verdad. Y aquí tengo un esqueleto normal, que los voy a dejar aquí de repuesto por si se mueren aquellos. Y aquí tengo un zombie, pero que tiene otra jack-o'-lantern. Y el que necesito yo ahora es sin jack-o'-lantern. Entonces, pues nada. Vamos a ir para la zona esa. Que bueno, he hecho todo este camino. Pero el proyecto principal de este episodio era esto. He hecho este camino, pues, para tenerlo hecho ya. ¿Por qué? Porque aquí voy a colocar más cápsulas alrededor de este camino, pero no van a ser igual que estas, o sea, van a ser igual que estas, pero pues con... Mira lo que felices ahí en su cárcel. ¿Cómo salta? Mira, está saltando de... Ah, perdón, estaba saltando de alegría. Y pues eso, colocaré otras cápsulas por aquí para colocar pues mobs especiales, pero bueno, y por aquí puedo colocar también alguno de Halloween porque seguro que para el año tengo dos cápsulas libres y seguro que para el año consigo más de dos nuevos mobs, o eso espero. Entonces pues puedo ampliar la zona de Halloween por ahí, poner por aquí, por esta zona de la meseta, pues cápsulas de esas. Y por aquí, alrededor de este camino, pondré unas cápsulas que ya tengo diseñadas, que son como estas, solo que con los bloques estos del suelo. Y pondré pues mobs especiales, ¿no? Que son como para guardar ahí, pero que no son de Halloween. Entonces mi idea es traer un creeper eléctrico para aquí. Uno o incluso traigo todos para llenar un poco las cápsulas de momento. Pero esto ya lo haré o en un próximo episodio o fuera de cámaras. También haremos algo por fin con estos señores. Pero es que en el siguiente episodio no va a ser sobre esto porque tengo otra idea planeada. Pero... pronto. O sea, está la idea de hacer esto de aquí. Aunque a lo mejor si es muy repetitivo, seguramente. Lo que haga es hacerlo fuera de cámaras. Sobre todo lo de los creepers y lo de las cápsulas. Y después lo de los saqueadores. Está un poco más interesante, a lo mejor lo hago fuera de cámaras. Pero el siguiente episodio pues será de otro proyecto que os aviso que no va a ser por esta zona. O esa es la idea principal. Y nada, aquí tenemos este museo de mobs. Completamente... Voy a quitar esto de aquí, que queda físimo. Ahí, es verdad, faltan aquí dos detalles que... Bueno, es que ahora os tengo que cortar más cosas. Es verdad, mira, los enderchests que había perdido. Uf, tengo un lío de... haciendo este episodio, mira cómo tengo la armadura, he perdido un montón de comida, tengo que trabajar bastante, después de este episodio, recoger todo esto y así. Pero bueno, vamos a colar esto aquí y esto aquí porque este portal es el portal que yo hice en en Creative Craft 1. Ese primer mundo donde se originó Team Creative, pues yo hice este portal en ese mismo mundo. Entonces, pues nada, es como un poco el multiverso, ¿no? Que lo he querido recrear aquí y pues con esta idea.
Y nada, pues eso. Es un pequeño guiño a un mundo del pasado que está muy bien. Lo que está también genial es cómo se ve esto de noche, fijaros. Yo ya lo había visto antes, pero ostras, mola bastante. Y vamos a ir a actualizar el mapa también, que ya se me olvidaba. Porque, bueno, no, ya lo dije antes, no se va a ver toda esta zona en el mapa, pero seguro que alguna que otra cápsula sí que se va a ver. Entonces vamos a venir por aquí. ¿Veis? Ahí está el camino. Ahí está, pues se ven un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cápsulas. La mitad, ¿no? Más o menos, creo que sí. Y pues nada, como ya, mira, aquí está la estatua del Sniffer. Y pues aquí, en esta toda zona de aquí, vamos a hacer cosas en un futuro también. Nada, vamos a volver para esta zona para despedir el episodio porque aún os tengo que contar alguna cosa más. Bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que os gustara, la verdad. Lo que dije en los episodios anteriores, estoy bastante motivado con Survival ahora como para seguir haciendo vídeos. Así que, nada, y me encanta la hitbox que tiene el muro este, la verdad. Muy interesante. Y nada, aquí podéis ver mi almacén de mobs de Halloween. Espero que os gustara. Y nada, chao.